la casa del Señor es venir a darle nuestra alabanza, nuestra adoración, exaltar su nombre, porque de Él viene todo y estamos agradecidos con nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? A ver, todos los que estamos agradecidos levantamos las manos y damos un fuerte palmas al Dios Todopoderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Para mí es un privilegio estar con ustedes hoy y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos 19. Hechos 19, vamos a leerlo. Y lo vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 7. Del 1 al 7. Ahí sentaditos lo vamos a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora vamos al versículo 20, y en el 20 lo leemos todos juntos, por favor. A la voz de 3, 1, 2 y 3. ¿Qué dice el 20? Que eso se interiorice en nuestro corazón. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Así crecía y prevalecía poderosamente. Muy bien. ¿A cuánto les llegó al corazón? Amén. A ver, una vez más. 1, 2 y 3. Así crecía y prevalecía poderosamente. Muy bien. ¿Cómo crecía la palabra de Dios? Poderosamente. Cuando uno va al pasaje que hemos leído, encontramos cosas muy interesantes en este pasaje. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y en esta ciudad encuentra 12 personas, y cuando uno lee el versículo 20 dice que la palabra de Dios en esta ciudad crecía y prevalecía poderosamente. Y uno pensaría y diría, seguro que Éfeso fue una ciudad tranquila, una ciudad donde de pronto había armonía, donde no había oposición, y de pronto por eso la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Pero uno empieza a analizar el capítulo y encuentra ahí que había cosas muy feas en Éfeso. Era una ciudad no tan agradable. Y se pone uno a analizar y ve que era una ciudad que practicaba mucho la brujería. Abra su Biblia en el versículo 18 y 19 del mismo capítulo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era una ciudad donde había mucha brujería, pero en esa ciudad donde se practicaba la brujería, dice que la palabra crecía y prevalecía. ¿Cómo? Y uno diría, pero nada más. No, era una ciudad donde abundaba la idolatría. Abra su Biblia, versículo 26 al 28. Cuando usted va al versículo 26 al 28 del mismo capítulo, dice: pero veis y oís que este Pablo
no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentiles con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Era una ciudad donde había mucha idolatría. Miren, brujería, idolatría, pero en esa ciudad donde había brujería e idolatría, dice la Escritura que la palabra de Dios crecía, ¿y qué cosa dice? Prevalecía poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Era una ciudad que había corrupción. Era una ciudad que estaba llena de gente con corrupción, gente que practicaba mucho ese tema. Usted se imagina entonces, en esa ciudad donde había brujería, idolatría y corrupción, la palabra de Dios dice, crecía y prevalecía poderosamente. No estamos hablando del Perú, estamos hablando de Éfeso. Amén. Pero en esa ciudad dice que la Escritura, que la palabra de Dios siempre crece y va a prevalecer y haría, dice, cosas extraordinarias. Y uno se pone a pensar y a decir, ¿por qué la palabra de Dios crecía y prevalecía? ¿Qué hizo el apóstol Pablo para que esa palabra crezca y prevalezca a tal punto que toda la ciudad de Éfeso empezaba a conocer la palabra? El apóstol Pablo practicó algunos principios que vamos a ver en esta mañana. Miren el primer principio que trabajó Pablo con estos 2 hermanos que estaban en Éfeso. Versículo 3. Cuando usted lee el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera, no conocían si había Espíritu Santo, no sabían si había Espíritu Santo. Miren qué tremendo. El apóstol Pablo hace la pregunta y dice: ni siquiera conocemos si hay Espíritu Santo. Ignoraban al Consolador, ignoraban al amigo, al Paracleto, ignoraban a aquel que intercede por nosotros, ignoraban, ¿verdad?, aquel que está con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol Pablo hace la pregunta y dice: ¿conocieron, recibieron al Espíritu Santo? Y él dice: ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo empezó a orar por ellos, impuso las manos y dice la palabra que todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y dice la Escritura que hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, miren, el primer principio que el apóstol Pablo practicó es que ellos tenían que experimentar el bautismo del Espíritu Santo para que la palabra del Señor crezca y prevalezca. ¿Sabe? El apóstol Pablo se preocupó porque todos tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, para que todos tengan esa experiencia gloriosa. Es lo único que a nosotros nos va a mantener firme, es la experiencia del bautismo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro? Pedro dice que se encontraba en un momento, Jesús está hablando con Pedro y con sus discípulos en el libro de Marcos y le dice: ¿sabe? Van a herir al pastor y todos los demás serán dispersos. Y Pedro dice: no, yo no voy a ser disperso. Dice Pedro: yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Para reducir la historia, usted se da cuenta que Pedro en un momento de su vida niega a Jesús, ¿verdad? Y en ese punto Pedro se da cuenta de lo que Jesús le había dicho. Y entonces Pedro se va desanimado, desplomado, no quiere saber nada, nuevamente va a la pesca, y encontramos algo interesante en Hechos 2. En Hechos 2 encontramos a un Pedro distinto.
Encontramos a un Pedro que no solamente conocía del Espíritu Santo, sino que estaba experimentando del Espíritu Santo. Y encontramos ahí delante de una multitud y diciéndole: estos no están borrachos como ustedes suponen porque son las 9 de la mañana. Esto es lo que el profeta Joel dijo. Y Pedro ya no tenía miedo, y Pedro ya no estaba lleno de temor, sino que Pedro estaba al frente de una multitud hablando que esto era lo que el profeta Joel había dicho hace muchos años atrás. Pedro hoy ya no tenía miedo. ¿Pero por qué? Porque Pedro había experimentado el poder del Señor. Pedro había experimentado la gloria del Señor. Pedro había experimentado lo que el profeta había dicho en su momento. Miren qué tremendo. Entonces, pastor, lo que nos va a mantener firme, lo que nos va a mantener cada día a usted y a mí en esa intimidad con Dios, es la experiencia del bautismo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Eso nos va a mantener firmes a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente? Porque había hombres y mujeres que no solamente conocían o no solamente tenían un conocimiento del Espíritu Santo, sino que había experimentado el poder del Señor. Levante su mano derecha y repitan conmigo: tengo que experimentar a Dios. A ver, con más ganas diga: tengo que experimentar a Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos que no solamente tener conocimiento de un Dios, sino que tenemos que experimentar al Dios Todopoderoso. Y cuando uno va a la Escritura, el apóstol Pablo dice ese punto y le pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y de repente muchos acá estamos como estas 12 personas que ni siquiera conocemos y no han experimentado a Dios. Necesitamos cada día tener esa experiencia con el Señor. Por eso que el apóstol Pablo, a la iglesia a los Éfesos, a la carta a los Efesios, dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Segundo principio. Miren el segundo principio. Versículo 8. Todos vamos al versículo 8. El versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Miren qué tremendo. Por espacio de 3 meses, el apóstol Pablo dice que estuvo discutiendo y persuadiendo acerca del reino del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo lo que estaba haciendo era que empezó a predicar un mensaje cristocéntrico. Pablo lo que estaba haciendo en Éfeso era que ellos les estaba enseñando a que cada cristiano tome su posición en Cristo. Miren qué hermoso. Pablo les enseñó la posición en Jesús. Por eso que cuando usted va al libro de Efesios, usted va a encontrar que el apóstol Pablo en toda esa iglesia le va a enseñar a cada cristiano que asuma su posición en Jesús. ¿Qué va a encontrar? Que somos bendecidos en Cristo Jesús, que somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos lo creen? Que somos redimidos y perdonados y Él todos nuestros pecados, que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué estaba enseñando Pablo? Pablo estaba enseñando a la iglesia de Éfeso que tienen que asumir su posición en Cristo. Le voy a dar un ejemplo de posición en Él. Acá veo muchas hermanitas que son muy adultas. Y un día yo visité un campamento de jóvenes en Trujillo. Y entonces un hermano me dice: pastor, no vaya a un hotel. Aquí están las llaves de mi departamento, pastor, vaya a mi departamento
y ahí quédese todo este tiempo que va a estar en el campamento. Y entonces fui con mi esposa y le dije, bueno, vamos al departamento del hermano. Y me dice, mi mamá vive en el primer piso. La mamá de este hermano, 85 años, jovencita. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Entonces esta madre de 85 años estaba en el primer piso. Llegamos, nos acomodamos. A eso de las 9 de la mañana la hermanita nos dice, pastor, bajen a tomar desayuno. Bajamos a tomar desayuno y entonces con mi esposa miramos ahí que la hermanita estaba en la cocina y fuimos a la cocina a traer las tazas, a traer el agua caliente, la leche, el café, y nos podemos ahí a conversar con la hermanita, y yo siempre por bocón me suceden cosas. Y entonces miré que la casa era amplia y le dije, hermanita, le digo, ¿usted vive sola en esta casa tan grande? Y me miró la hermanita toda seria y me dijo, yo no vivo sola, el Espíritu Santo está conmigo. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo la hermanita? La hermanita sabía su posición en Cristo. Ella sabía que no está sola. Tiene una hija misionera, tiene un hijo que vive en Lima, pero ella sabe lo que la palabra del Señor dice, que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Miren qué tremenda bendición. El apóstol Pablo le enseñó a la iglesia a asumir su posición en Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esta hermanita con 85 años ya hubiese estado deprimida porque en casa está sola, no tiene los nietos en casa, pero sin embargo ella sabe la palabra, que no está sola, que el Espíritu Santo está con ella. ¿Y sabe qué hace esta mujer de 85 años? Está preocupada por abrir anexos, está al frente de un anexo predicando la palabra, no anda quejándose. ¿Sabe por qué? Porque ella sabe cuál es su posición en Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, asumir nuestra posición en Cristo. A veces hay hermanos que andan buscando por ahí la bendición cuando usted ya está bendecido en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo durante 3 meses, y dice la escritura que por 2 años, él empezó a enseñar la posición de cada cristiano. Él tenía que enseñar cuáles son la posición en Cristo, y nosotros tenemos que saber eso. Cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es mi posición en Jesús. Usted y yo estar parado firme en la palabra, bendecir nuestra familia, bendecir nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que al que cree todo le es, ¿qué cosa dice? Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tú. Hay que asumir la posición en Jesús. Amén. Ay, pastor, yo no sé qué hacer con mi hijo adolescente. Pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Fácil, usted y yo no sabemos qué hacer, pero hay alguien que lo creó y lo conoce desde el vientre de su madre, y esa persona sí sabe, y ese Dios poderoso sí sabe qué hacer con ese hombre. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Ir al altar de Dios, decirle, Señor, ahí está mi hijo, y Dios hará cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Entonces el apóstol Pablo asume y está enseñando a los cristianos que asuman su posición en Jesús. Por eso que usted llega a esta ciudad de Éfeso y mira que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente, y uno dice, ¿casualidad? No era casualidad. Había cristianos que habían experimentado el poder de Dios, había cristianos que estaban asumiendo su posición en Jesús, y entonces por eso es que la palabra crecía y prevalecía poderosamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted se imagina estar en casa donde usted es el único cristiano, y entonces todos los demás miembros de la familia lo miran a usted siempre seguro, lo miran a usted siempre alegre, lo miran a usted siempre confiado, y entonces los demás dicen, oye, parece que tú vives en otro país,
porque mire, estamos en momentos difíciles, pero tú estás tranquilo, estás alabando a Dios. Y es que usted sabe que cuando usted es un cristiano que asume su posición en Jesús, usted sabe que el que pelea la batalla no es usted, sino que el que pelea la batalla es nuestro Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. ¿Qué tal si le da palmas al Señor? Tercer principio. Miren el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué dice? Que separó. ¿A quién separó? A los discípulos. Levante su mano derecha. A ver, repitan conmigo. Un discípulo, vamos, diga, un discípulo asume compromiso. Con más ganas. Un discípulo asume un compromiso. Mira al que está a tu costado y dile, ¿eres discípulo del Señor? A ver, hazles la pregunta. Hay muchos que somos creyentes, pero la Biblia dice que tenemos que ser, ¿qué cosa? Discípulos. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Un creyente espera panes y peces. Un discípulo es un pescador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se forma, gloria a Dios. El creyente gusta de halagos, el discípulo del sacrificio. El creyente murmura y reclama. Te están hablando, dile al que está a tu costado, ¿verdad? El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es yo, el discípulo es ellos. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana? ¿Cuántos discípulos del Señor en esta mañana? Miren qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. ¿Pura casualidad? No. Es que habían discípulos del Señor. El discípulo del Señor tiene carácter. El discípulo del Señor está comprometido. Y una persona comprometida es aquella que obtiene una obligación voluntaria. El compromiso es una obligación voluntaria. Miren qué tremendo. Y la persona que se compromete es una persona que tiene dos cualidades muy marcadas en su vida: perseverancia y sacrificio. Repitan conmigo: perseverancia y sacrificio. La persona que está comprometida tiene dos cosas interesantes: perseverancia y sacrificio. Le voy a explicar lo que es sacrificio. En una granja habían varios animalitos, pero un día la gallina y el cerdo dicen: tenemos al mejor granjero de la ciudad. Yo no sé si los animales hablan, pero estos dos hablaban. Amén. Y el asunto dice que la gallina le dice al cerdo: vamos a hacerle el mejor desayuno a nuestro granjero, porque tenemos al mejor granjero de la ciudad. La gallina le dice al cerdo: yo voy a dar 2 huevos y tú vas a dar el chicharrón. El cerdo emocionado dice amén. Era cristiano el cerdo. Emocionado el cerdo dice amén, dice el cerdo. Luego se da cuenta el cerdo que para que él dé el chicharrón lo tienen que matar. Entonces viene donde la gallina y le dice: espérate, a mí me estás diciendo que yo dé el chicharrón, sí, pero me tienen que matar por eso. Y es que
el cerdo le dice, pero tú das 2 huevos y tú simplemente haces un esfuerzo y ahí están los huevos, pero no te van a matar. En cambio tú me estás pidiendo que yo muera. Y el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo. Miren qué interesante. Un discípulo del Señor da su vida por nuestra fe. Un discípulo del Señor se sacrifica. Un discípulo del Señor muere a sí mismo y solamente vive para agradar a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Miren qué tremendo. Y es que el Señor nos está mandando a usted y a mí a sacrificarnos. Por eso que Jesús dijo algo muy interesante a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué cosa dice? Y sígame. ¿Una mera casualidad que la palabra crecía y prevalecía poderosamente? No. Es que habían hombres que habían entendido que tenían que ser discípulos del Señor. Habían entendido que su vida tiene que cada día sacrificarse por amor a nuestro Dios. Miren qué hermoso. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que sacrificar. Y hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar sueños, porque cada día tenemos que plasmar en esta tierra los propósitos de Dios. Porque una cosa es el sueño que tú tengas, pero distinta es el propósito de Dios. Y Dios nos manda a usted y a mí a cumplir su propósito. No nuestros sueños, sino el propósito de Dios. Y cuando hablamos de propósito, tenemos que entender es que es el sueño de Dios haciéndose realidad a través de tu vida. Y Dios nos mandó a usted y a mí a cumplir ese propósito. Jesucristo vino a esta tierra y tuvo un propósito. Y el propósito fue reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y Él dice, yo no vino a que me sirvan, yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el discípulo tiene 2 cualidades. Es perseverante y se sacrifica. Y esas 2 cualidades responden a esa palabra compromiso. Y dice la Escritura que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente porque habían hombres que habían entendido que tienen que ser discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana? Levante la mano los discípulos del Señor. Mira al que está a tu costado y dile, eras discípulo, dile, a ver, gloria a Dios. Yo pensaba que eras creyente nada más. Cuarto, versículo 10 al 12. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Todos estamos ahí. Hechos 19 del 10 al 12. ¿Llegaron ahí? Continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Subraye esa palabra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Repitan conmigo esa palabra a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? Miren esto. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo.
Dios hacía cosas extraordinarias a través de Pablo. Pero sabe, hoy Pablo no está. Pablo ya murió. Pero el Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que tenemos es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? La generación de Pablo se fue, pero hoy Dios sigue haciendo milagros extraordinarios a través de su vida. Iglesia del Señor, el cuarto principio es que ellos se dejaban usar por Dios. El apóstol Pablo se dejó usar por Dios. Y Dios a través de Pablo hacía cosas extraordinarias. Dios a través de Pablo sigue haciendo milagros hoy, pero ya no a través de Pablo, sino a través de Carmen, a través de Juan, a través de Percy, a través de Laura, a través de Ricardo, a través de Mateo. Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. A través de cada uno de ustedes, Dios quiere seguir haciendo milagros extraordinarios en este tiempo. Miren qué tremendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos usar. Y quiero que pase el tecladista. Y miren, ¿cómo debemos dejarnos usar? Sencillo. Cuando usted va a Mateo 6, dice, cuando va al Padre Nuestro, dice que tienes que entrar en tu habitación. Y entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué cosa dice? En público. ¿Sabe cómo nos debemos dejarnos usar? Levantarnos cada mañana, cada día, abrir la habitación y entrar en el lugar secreto. Y en ese lugar secreto adorar y exaltar el nombre de Dios. Y Dios ahí te va a dar palabra. Y Dios ahí te va a bendecir con su presencia. Y entonces cuando llegues al trabajo, vas con la presencia de Dios a tu trabajo. Y estando ahí en el trabajo, hay gente a tu alrededor que necesita ser animada con una palabra de parte de Dios. Y sabes, en ese momento Dios te va a decir qué tienes que hacer con esa persona. Y vas a hablar a esa persona. Y esa persona, lo que va a escuchar de tu boca, lo va a bendecir. Y cuando esa persona reciba la palabra, sabe, esa persona va a ser tocada por el Espíritu Santo. Y vas a orar por esa persona. Y vas a clamar por esa persona. Y el Espíritu de Dios va a obrar en su vida. Y esa persona va a ser transformada y cambiada. Y cuando llegue a casa, ella va a contar a los suyos lo que ha experimentado. Pero todo empezó porque te dejaste usar. Pero ¿cuántas veces, como dice Apocalipsis, está a la puerta y llama y no oímos su voz? Y Apocalipsis dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso no le dice al inconverso, se lo dice a la iglesia del Señor. Se lo dice a la iglesia, a usted y a mí. ¿Sabe cuál es la gran diferencia de la generación de Pablo y la nuestra? Que la generación de Pablo se dejaba usar. La nuestra, estamos tan angustiados en el tiempo y tan sobrecargados por preocupaciones, que siempre nuestro Dios está hablando a nuestro corazón para tener un tiempo para con Él, porque Él nos quiere usar. Tanta gente hoy necesita de Dios. Y si la pandemia usted no lo llevó, fue porque Dios tiene planes contigo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Un día una señorita se me acerca, me dice: pastor, qué bueno que está sano, porque estuve orando por usted. Le digo: gracias. Sí, pastor, ¿cómo se va a ir si hay mucho trabajo todavía? Iglesia del Señor,
Dios quiere usarnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a dejarte usar por Dios? ¿O estás tan afanado en esta vida que no tienes tiempo para escuchar su voz? No era una casualidad que en Éfeso la palabra creciera y prevaleciera poderosamente, sino que habían hombres que no se contentaban solo con escuchar de Dios, querían experimentar a Dios en su vida. Porque habían hombres que asumían su posición en Jesús, sabía quién eran en Jesús. Porque habían hombres que habían entendido que tenían que dar su vida, sacrificarse por amor a Jesús. Y porque había hombres que habían entendido que tenían que dejarse usar. Porque Dios sí quiere usarnos en este tiempo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte usar por Él? Levanta tus manos ahí donde tú estás. Y ahí con tus manos levantadas, el Espíritu Santo te va a hablar. Él te va a hablar. Es Él el que te va a hablar. ¿Cuántas veces Él ha querido hablarte y has estado tan afanada en tus cosas y tan afanado en tus cosas? O rima shama mama kanda, o rima shira bama ramaranda, o shama mama ribibira kanda mama shamaranda, o ribisira banda mama rira kanda, o sanda mama ribibira shamaranda. Hay una presencia hermosa de Dios en este lugar. Y Él está hablando a tu corazón. Porque cuántas veces Él ha querido hablarte, ha querido usarte, pero no has prestado oído a su voz. Y Él una vez más te está hablando en esta mañana. Y no es una casualidad que hoy elegiste este turno para venir, sino es que Dios quiere hablarte, porque el poder que Él tiene no se ha acabado, no se ha agotado, es el mismo, está intacto. Lo que ha cambiado son las generaciones. A veces somos una generación que no escucha. Somos una generación que anda muy apresurada, muy acelerada por cosas. Somos una generación que quiere todo rápido. Pero Él quiere seguir haciendo milagros extraordinarios en este tiempo. Espíritu Santo, empieza a tocar vidas. Espíritu Santo, empieza a orar en sus corazones. Empieza a renovar fuerzas de la iglesia, Espíritu Santo. Todavía hay más que hacer. Todavía hay más que hacer, Señor. Nuestra nación necesita ser impactada, Jesús. Oh, Rama, Shama, Mama, Rama, Randa. El Espíritu Santo te está hablando. Y si Él ya te habló, y si Él ya habló a tu corazón y sabes que Dios te habló, mientras que adoramos, tú pasa al altar y ven a adorarlo. Y ven a decirle: Señor, acá está mi vida. Necesito que tú me uses y que sigas haciendo milagros extraordinarios a través de mí. Él ya habló a muchos. Si Él ya te habló, necesitas pasar.
y decirle: Señor, acá está mi vida, acá está mi vida, acá está mi vida, Jesús. Acá está mi vida, Jesús, acá está mi vida, Jesús. Dile: Señor, acá está mi vida para que tú sigas usando, Señor. Sí, Señor. Acá hay personas que Dios lo está usando y parece que se han cansado, se han agotado y necesitan renovar sus fuerzas. Necesitan entender que no son ustedes, es Dios a través de ustedes. Pero Él quiere seguir haciendo milagros extraordinarios a través de usted. Oh, Rama, Shama, Camaranda. Bendito eres. Si tú estás aquí en el altar, si tú estás aquí en el altar, lo único que tienes que decirle al Señor es que tú estás dispuesto a escuchar su voz. Que tú estás dispuesto a escuchar su voz. Y reconocer que muchas veces hemos estado tan oprimidos en tiempo y tan preocupados por otras cosas que nos hemos olvidado de escuchar su voz. Oh, Rama, Shama, Mama, Rama, Rira, Kanda. Oh, Riba, Shama, Mama, Rama, Aranda. Que tu poder fluya en sus corazones. Que sea tu presencia fluyendo en sus vidas. Que sea tu presencia ministrando sus vidas. Que sea tu presencia obrando en la vida de tus hijos. Mientras que adoras a Dios y empiezas a adorar su nombre, la adoración atrae la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a discernir tu corazón. Y Él empieza a tocar tu vida. Empieza a llenarte de su presencia. Oh, Rima, Shama, Mamaranda. Oh, Rama, Shira, Bamaranda. Amado Espíritu de Dios, toca vidas, amado Espíritu Santo, amigo de mi alma. Que seas tú ministrando a tu iglesia, porque tú estás interesado en tu pueblo, Dios. Oh, Rama, Shama, Mamaranda. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios. Él. Ahí está Dios, aleluya.